No se sienta nadie más, que da la impresión de que... Sí, la silla de la vergüenza. Sentaos que tenéis sillas. Sí, hay un par de sillas libres, veo. Si alguien quiere aprovechar. Para la vergüenza la mía. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos hemos reunido aquí para presentar... Suena esto muy bíblico. Hoy nos hemos reunido aquí, pero ya quería empezar con esa solemnidad que a continuación me encargaré de romper abruptamente. Hoy nos hemos reunido aquí para presentar el libro de Ruth Jana, Tiembla. Queremos dar las gracias a la librería Pecuá, que siempre nos acoge tan agradablemente. Bueno, le doy las gracias a Aya por estar, a mí mismo por estar y a Ruth por habernos invitado. Además, esto es muy interesante porque, como bien sabéis, Laia ejerce el monopolio implacable de las presentaciones de poesía en Barcelona. O sea, siempre que viene alguien de fuera, Óscar Curiese, Sofía Castañón, Sara Torres, ahora Ruth, toda la gente que viene de fuera, el libro lo presenta Laia. Por lo cual, no sé por qué, pero digamos, hoy vamos a romper ese monopolio, y me alegra de que Ruth haya pensado en mí para establecer un contrapunto a la visión incisiva e enconada de Laia López. Muy bien. Bueno, lo primero que quería decir es contar brevemente cómo conocí a Ruth, porque, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, nosotros nos conocimos virtualmente cuando los blogs existían. Ahora todo el mundo ha migrado a Facebook y se han quedado desiertos, ¿verdad? Se han quedado un poco huérfanos, un poco tristes, un poco solos. Pero hubo un momento en el que había una eclosión a muchos niveles, ¿no? Una efervescencia intelectual, unas ganas de descubrir, de intercambiar información, de descubrir, de sacar a flote poetas nuevos, voces nuevas. Yo he visto tal película, he escuchado tal sinfonía, y había esa necesidad de compartir información, y ahí yo creo que muchas personas confluimos en torno a esa pasión, a esa intersección y a ese umbral que entre todos cruzamos, ¿no? Y bueno, Ruth, que tenía un blog muy bonito, que se llamaba, ¿cómo era? Vértigo al nivel del mar. Lo tiene todavía. Ella firmaba como Portinari, que luego veremos que Beatrice di Folco Portinari es un personaje de la Divina Comedia que aparece también en el libro. Y cuando yo conocí a Ruth me llamó la atención, claro, no nos habíamos visto nunca, tardamos en encontrarnos físicamente, pues a lo mejor un año y pico o algo así. Me llamó la atención que era una voz pequeña, o sea, era una voz susurrada, muy delicada, y yo siempre me imaginé una especie de animalito pequeño. Yo pensaba, Ruth Jana tiene que ser el animal más pequeño. Cuando la conocí, efectivamente descubrí que era bajita, y además descubrí que era todo ojos. Pues como veis, es todo ojos. Y ahora es donde quiero hacer mi pequeña performance simpática, porque en una ocasión, los que estamos aquí, tanto Laia como Ruth y como yo, empezamos a jugar a atribuir animales a los poetas que nos gustaban. Y luego empezamos a pensar en qué animales éramos nosotros, ¿no? O sea, qué animal totémico te puede representar, de alguna manera. A mí me tocó el oso, pues más o menos alguien torpe, desnarvado como yo, el oso. A Laia le tocó, creo que un animal glamuroso y misterioso como ella, de estilo águila, lobo, algo así. Aunque yo luego descubrí que Laia no es un animal, es muchos, es una manada de pingüinos y podría ser un oso panda. Ahí lo dejo. No sé, Ahí lo dejo. Porque si el maquillaje lo agrandas un poco, la sombra de ojos y la palidez y tal, y la pones un poco más rellenita, yo creo que el oso panda... el oso panda te da mucho juego, Laia, te da mucho juego. Vale. Y cuando empezamos a pensar quién podría ser Ruth, pues Ruth debería ser el animal más pequeño. Y a mí se me ocurrió que era un tarsier. No sé si sabéis lo que son los tarsiers. Los tarsiers son unos animales pequeñitos que se confunden con roedores, pero son monos. Es el sitio más pequeño que hay. Cabe en la palma de una mano, es solo cabeza, rabito y ojos. Los ojos son como dos canicas enormes, gigantescas. De hecho, para que os hagáis una idea de cómo es, aquí traigo un tarsier de peluche. Son así. Caben así. ¿Ves?
¡Qué chulo! Hola. Es una pasada. Este es un tarsier de peluches que viene de Nueva York y se llama... ¿Cómo viene de Nueva York? Sí, me lo regalaron, viene de Nueva York. Este se fue adquirido en Nueva York, viene de Nueva York, se llama la ñoñollita porque los peluches de Nueva York no llaman Nueva York a Nueva York, lo llaman neoyoyo. Lo llaman neoyoyo y ella se llama la ñoñollita. Todos los peluches de Nueva York se llaman así, neoyoyitos. Entonces, pues sí, yo creo que si la comparamos podréis apreciar la semejanza, ¿no? Con sus ojitos y esta cosa así suave, ¿no? Entonces, sí. Exacto, bueno. Pues sí. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, más para que Lo se vamos vea, así, ¿no? para Porque que se así... vea. Bueno, este es el animal totémico de Ruth Jana y es el tarsier. Los tarsier tienen una peculiaridad, son animales nocturnos, cazadores, pegan unos brincos fascinantes de rama en rama, o sea, vuelan, saltan, son realmente impresionantes, son insectívoros y sobre todo son muy pequeños y son muy simpáticos. Como Ruth. Y tienen esa mirada, es el animal, parece ser que es el animal que tiene los ojos más grandes en relación al tamaño de su cabeza y eso es impresionante, ¿no? Es impresionante. Entonces, bueno, yo solo quería decir eso, para quebrar la solemnidad litúrgica y bíblica de esta reunión y a ver. Bueno, yo en realidad no he preparado nada como introducción, nada, solamente... Nada, dar las gracias a Ruth por haber pensado en mí, aunque Antonio dice que siempre presento todos los libros, pero porque justamente lo decíamos ahora, ¿no? Que hace mucho tiempo que no nos vemos y no sé, ha sido un encuentro de momento breve, pero tengo ganas de hablar más con ella de otras cosas también. Y presentar el libro para mí es agradable y muy guay porque es un libro que ella me pasó hace tiempo, por correo, ¿no? antes de que se publicara y bueno, era como esperar un poco el momento de la publicación, ¿no? Que siempre es algo, pues en este caso ha sido bastante dilatado porque ha tardado mucho en salir el libro. Y también por la relación que teníamos hace mucho tiempo, ¿no? A partir de los blogs nos conocimos, nos vimos un par de veces, ella vino aquí a leer, después fuimos a Madrid. Hemos tenido una relación así episódica y bueno, y ahora que está aquí, pues me hace ilusión presentar su libro. Bueno, pues yo agradeceros a todos los que vinisteis hoy por la tarde a esta presentación y sobre todo a Pere y a Antonio y a Laia. Bueno, Pere por el espacio y a vosotros dos pues por estar aquí acompañándome en este tránsito de nervios y saltar, de poner algo. Y bueno, voy a leer unos textos ahora para empezar. Voy a leer el primero del libro. Y bueno, no va acompañado de ninguna cita, pero bueno, el libro se abre con dos citas. Bueno. Quiero por lo que amo a través de lo que amo. Quiero a través de los restos, amaré tus restos. Quiero lo que amo a través de lo que toco, los restos, el modo en que ellos hacen su contorno, el contorno, el modo en el que es para los restos. Lo que separa lo que quiero de lo que amo, tus restos, a través de lo que amo, toco, los contornos, lo que amo, quiero lo que toco, contamino lo que soy, amo lo que quiero a través de los restos, amor, lo que es querer, los restos de lo tocado, toco lo que amo para comprender el significado de la carencia, tocar para carecer, tocar para creer en lo que amo a través de lo que toco, tocar lo necesitado, para comprender tu muerte, tocarte. Los siguientes 4 textos llevan por nombre Chillida-Lev, que es por decirlo así, un conjunto de esculturas de Eduardo Chillida que están en el País Vasco, que ahora mismo el museo está cerrado, pero digamos que
tuve una serie de sueños con ese espacio nunca visitado y suscitaron esto, ¿no? 1. Ruido de óxidos mi pómulo recostado. Ruido de óxido vuestro pómulo recostado. Superficie roja tiñe vuestras pieles. Puedo ver mi piel preparándose para la guerra. Yo roja soy, vencida mi piel. Escuchan a través de su cuerpo. Gravedad que hacia arriba, nosotros hacia abajo, los metales hacia abajo se mueven quejándose. Sentir cómo caen ellos, caemos nosotros encima. Previenen el golpe, nuestros pómulos blandos, suavidad antes de la dureza del hueso. Previene. Nuestras cabezas aún no se recuestan y es pómulo desnudo, rojo, frío, horizonte cubierto de polvo. Van adelantándose los miembros hacia el suelo. Se levantan los pies, las manos se estiran, venciendo el aire inmediato. El tronco se alarga, nosotros nos alargamos, ellos se alargan, nuestras orejas, el oído se agudiza hacia la sordera, nosotros sordos, estirados, el límite del cuello cae largo. 2. En la guerra de los espíritus seré capaz de ver tu superficie y tu profundidad, no las deseadas ni la geometría, tu superficie. Una vez dentro, maravillosa oscuridad oculta de mis ojos el resto. 3. Oscura la madera envuelta. El bosque distorsionado se balancea. Vértigo que se apodera. Cruje la superficie, en el estanque reposan las ramas del invierno. Se verticaliza. El pozo, no hay patos en el río. Aquí intenta el poder del agua y se vuelca boca abajo en el interior de la piedra y su costumbre. Los árboles se pasean cóncavos alrededor y no dan tregua al descanso. El que avanza se detiene al borde sosteniendo el ganso entre las manos. Se detiene. El animal produce un único ruido que cuelga sobre el pequeño lago circular. Los árboles son todos iguales. Su musgo crece hacia el norte. Te detienes, transiges. Conversas con la hierba que se aplasta bajo tus pies, la que te cede su hueco. La tierra está mojada, la tierra se verticaliza, la tierra comienza a hablarme. Este es el lugar del reposo. Unto mi cara con la hierba pisada. Comienza a formarse una segunda piel. Se endurece el humus sobre mis párpados. Ojalá puedo abrir los ojos. Detenida me desprendo. Puedo ver todo a través de la carne. 4. Lo que no tuvo muge en la noche a través de las pupilas, a través. El bosque pronto nombrado. Si solo su mano no se posara en el lugar del frío, sino también en el lugar del dolor. Si solo su mano no se posara en el lugar del frío, sino también en el lugar del dolor. Si solo su mano no se posara en el lugar del frío, sino también en el lugar del dolor. Será como si pudiese ver en el suelo, contra el suelo, dentro de las manos, juntas, junto a la tierra. Bueno, ahora pasamos a la parte forense de la presentación, en la que procederemos a la disección enconada y sobre algunos aspectos del libro. Lo vamos a plantear como un diálogo con Ruth, o sea que iremos comentando algunas cosas y haciéndole algunas preguntas. Si puede ser un primer plano para entrar, ¿cierto? Esto está. Vale. Está. Además mira cámara. Gracias. Bueno, empezar a hablar de este libro es, bueno, tienes que elegir por dónde, ¿no? Porque es un libro muy breve, pero muy rico, muy condensado, con muchas capas de lectura, con muchos sedimentos, un libro muy geológico en ese sentido. Y tienes que pensar por dónde empiezas a hablar de él, ¿no? La estrategia más sencilla para empezar a hablar de un libro cuando no sabes por dónde empezar es intentar construir una dualidad, intentar encontrar todos los contrapuestos y ver qué sucede en el espacio de tensión o en la colisión entre esas dos energías, ¿no? Y aquí se pueden encontrar muchas dualidades muy interesantes, ¿no? Algunas de las cuales no son dualidades, son aspectos complementarios realmente. La primera de ellas, o una de ellas, puede ser la que tiene que ver, por un lado, con una lógica mítica que vertebra todo el poemario, y por otro lado, una lógica, digamos, religiosa, ¿no? Religiosa. Bien, la lógica mítica, ¿cómo podemos definirla en este caso? Yo la veo expresada en una especie de pulsión
entre pagana y animista, ¿no? O sea, el libro está poblado por una serie de voces y de espíritus que te hablan constantemente. Y te hablan además en voz bajita, porque el libro es un libro susurrado, es un libro que te habla al oído, te cuenta cuentos mistéricos, relatos de iniciación, y es un libro que tiende hacia el conjuro, hacia la salmodia, hacia la lejanía, hacia el ritual, hacia una pequeña liturgia de cuerpos temblorosos que se conciertan y se desconciertan, y ahí te ofrecen su intimidad. O sea, es un libro realmente pequeño, son conjuros que apelan a una lengua casi segregada, como si fuera una especie de humus que va creciendo lentamente, ¿no? Una canción en el bosque, hay algo feérico, algo druídico, celta, por así decirlo, ¿no? Yo creo que esa pulsión pagana por ahí la podemos ver. Y yo creo que si entendemos el libro como una sucesión, una colección de pequeños mitos, también nos damos cuenta de que eso se refleja a nivel lingüístico en una serie de marcas muy claras, ¿no? Por ejemplo, la repetición de estructuras semánticas, la ausencia de conectores, un trabajo muy curioso con la puntuación, que a veces se lide, y eso nos lleva un poco a esa cosa mesmerizante o abracadabrante que tiene que ver con eso, con el conjuro, y intentar ver la realidad no desde una única perspectiva, sino entenderla como un prisma, como un poliedro de posibilidades, y también como un espacio de metamorfosis. Luego hablaremos de eso, que sucede con los metamorfosis de la voz, del sujeto que habla, etc. Bueno, por eso cada poema podemos entenderlo como un conjuro, como una estancia, como un rito de paso, que Ruth acerca siempre de manera muy delicada y con manos zahoríes, ¿no? Siempre hay esa delicadeza de ofrecer un regalo subterráneo y acercártelo, abriéndote una fisura para que tú puedas acceder a él y relacionarte con él como quieras. Por otro lado está la lógica religiosa, en un sentido primariamente etimológico, en el sentido de realidades, ¿no? Ahí da la impresión de que el libro está atravesado por la necesidad casi compulsiva de recuperar los vínculos, la idea de comunidad que ha desaparecido en un mundo tan disgregado y posmoderno, tan acelerado, tan vertiginoso como aquel en el que vivimos. Aquí esa necesidad está incluso en los títulos, ¿no? Ceremonia, reunión, vínculos, casi la necesidad de reivindicar algún tipo de eclesia, ¿no? También en el sentido helenístico es asamblea, en el sentido cristiano es la congregación de los fieles, ¿no? Pero la idea de hacer algo para todos entre todos, yo creo que está en el libro. O sea que por un lado veo a la druida y por otro lado veo a un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa, o incluso al pintor de iconos Andrei Rublev, de alguna manera. Entonces, la pregunta, que no es una pregunta, es una invitación a que nos cuentes, a que nos sales de esto, sería qué contacto hay entre esa lógica mítica y esa lógica religiosa, y hasta qué punto crees que la palabra puede propiciar la reactivación de los vínculos que se han perdido. Bueno, es muy interesante tu interpretación del libro, la verdad, no sé. Supongo que hay cosas que me sorprenden más porque uno no piensa, o sea, no hay cierta intencionalidad, quizá un subconsciente que funciona, ¿no? Y que no está activo por entero. Pero respecto a esto último que decías de la palabra, una de las cosas que más me obsesiona, supongo, a la hora de escribir es la materialidad del lenguaje. Entonces, cuando yo escribía ciertos textos y quería hacer textos que se pudieran tocar, era un poco esa la obsesión, ¿no? Poder trascender la barrera de lo que no es material, de lo que por no ser material suponemos como no real. Entonces, la elección de cierto tipo de composición más cerrada en sí misma quizá también era intencional en ese sentido, ¿no? A la hora de, por ejemplo, no utilizar casi el verso y utilizar en la mayor parte de los textos una prosa poética, aparte de por el ritmo, que también me parece una cosa que cobra mucha vida a la hora de leer un texto, también no solo de leerlo así, sino de leerlo en voz alta. En la oralidad cobra mucho cuerpo, y esa era un poco la intención, ¿no? Que
que las realidades que yo quería crear las creara de una manera en que fueran reales en todas las dimensiones, que no hubiera una ausencia en ese sentido, ¿no? Que fueran tangibles. Y eso me interesaba, ¿no? ¿Dónde está la tangibilidad del lenguaje? La frontera de esas distancias. Y supongo que por eso hay los abracadabras, ¿no? La tensión de la magia en los textos, porque al fin y al cabo son también eso, ¿no? Como las dobles dimensiones de este tipo de composiciones. Es decir, un conjuro que a la vez está entre lo poemático y lo mágico, que busca crear a través de la unión de esas palabras, ¿no? O sea, es doblemente intencionalmente real, de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces quizá por eso hay eso. Y por otro lado, lo que comentabas de la creación de comunidad. También los espacios son materiales, entonces otra de las ideas que me obsesionaban era crear espacios con los textos, o sea, que las realidades materiales fueran también espaciales. Entonces, supongo que un cuerpo también es una casa de esta forma. Entonces, como iba a decir lugares de oración, pero no, porque tiene una implicación que no... Sí, si me permite que te interrumpa un momento, se me viene a la mente algo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Y la idea un poco de mandala, ¿no? Quiero decir, los mandalas, ¿sabéis lo que son estas representaciones así para la concentración o la meditación? Bueno, los hay budistas, pero los hay celtas, los hay de muchas tradiciones. Y tus textos están encerrados en una construcción que a veces se asemeja a la del mandala porque los acabas, pero son como algunos de ellos son como en espirales, ¿no? Te dan como para volver a empezar otra vez y iniciar la espiral de lectura y parar en un punto, reiniciarla, retomarla y nunca acabarías, nunca saldrías y te vas concentrando en esa imagen y en ese flujo verbal realmente, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay algo como espacial, ¿no? Como si hubiera un marco, pero un marco lleno de figuras concéntricas y estructuradas. Lo que comentabas de los iconos de Andrei Rublev precisamente, ¿no? Sí, sí. Pintar la cara y que la cara no esté, o sea, intentar que no esté en el marco, sino que la cara salga. Claro. Entonces ahí está, supongo. Pero también hay una labor por parte del lector en eso, ¿no? En hacer que la cara salga del cuadro y tener un ente ahí. Es un poco. Bueno, hay una pregunta lo que quiero decir tiene que ver, continuando con algo que ha dicho Antonia, a nivel de la construcción del discurso de los poemas, ¿no? A nivel del lenguaje y del orden que en ellos siguen, ¿no? Las palabras que, como tú has dicho, al final parecen, sí, como extracciones materiales, ¿no? Golpean como si fueran realmente entidades materiales, ¿no? Una de las cosas que yo al leer el libro me di cuenta enseguida, ¿no? Que es un poemario que tanto a nivel de forma como de contenido, de tratamiento de los temas, busca la dislocación de cualquier centro estable. Continuamente es como que va haciendo gestos de avasallamiento sobre los centros, ¿no? Hay muchos centros y esos centros se van como si hubiera una avalancha muy suave también a través del propio lenguaje, de la forma en la que tú construyes los versos o las frases, que se van empujando, ¿no? El primer poema que has leído, por ejemplo, funciona un poco así. Entonces, por un lado, como la dislocación, y por otro, la búsqueda de desjerarquizar, ¿no? Desjerarquizar la realidad y desjerarquizar el lenguaje o el discurso, ¿no? Dentro de los poemas. Entonces, la realidad, ¿qué es, ¿no? Porque ahora que has comentado esto, de que buscas que las palabras al final sean reales, ¿no? Una de las cosas que igual en mi lectura, que tú me puedes decir, es totalmente errónea. Yo he visto a ese nivel
es el trabajo que haces con el tema de la familia, ¿vale? Que para mí sugiere pues eso, una búsqueda de que no existan relaciones de orden jerárquico ni vertical, sino como, no sé, como una especie de refracciones entre dos polos, ¿no? Por ejemplo, madre-hijo, madre-hija, hermana-hermana, hija-padre, padre-hija, es decir, esas relaciones que son un poco intercambiables, ¿no? Que al final la madre y el hijo se convierten en espejos de uno del otro, ¿no? Y quedan como una especie de máscaras que es bueno que intercambian entre sí en este caso los personajes, ¿no? Y esto tienes uno de los poemas, el que habla de madre e hijo justamente, que dice algo así como la familia es una superficie deformante, la madre es una superficie deformante, ¿no? O sea, con lo cual esa idea del espejo y del reflejo queda ahí construida, ¿no? Y a nivel de forma de los poemas, lo que a mí me interesa mucho también es eso, ¿no? Que también opera esa descentralización o búsqueda de desjerarquizar a partir de los recursos que, por ejemplo, Antonio ha dicho, ¿no? O sea, coordinación continua, polísímton, ausencia de conectores en algunos casos o muchos conectores en otros, ¿no? Ha habido uno de los poemas que a mí me ha hecho pensar en un poema de Pizarnik, que claro, Pizarnik, tú eres una lectora de Pizarnik de siempre, ¿no? Sí. Que es el de Sortilegios. No sé si te acuerdas de este poema, yo lo he traído, he traído un trozo, ¿no? Porque igual tiene sentido, ¿no? Y las damas vestidas de rojo para mi dolor y con mi dolor insumidas en mi soplo, agazapadas como fetos de escorpiones en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que me aspiran el único calor que me doy con mi corazón que apenas pudo nunca latir, etc., ¿no? Esta forma de funcionar un poco a destajo, ¿no? Y bueno, y eso en muchos poemas, por ejemplo en los del sacrificio, la ceremonia, está en ese ritmo que pues consigue, ¿no? Consigue a mí como lectora sacarme continuamente del lugar estable al que llego, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar es, bueno, igual, ¿cómo ves lo que he dicho? Que igual no tiene ningún sentido. y cómo has trabajado o por qué has trabajado con estos recursos, o si lo tenías un poco pensado a la hora de escribir el libro, si no, o en el marco del poema en prosa, que es lo que tú comentabas, ya se ofrece, ¿no? Toda esa posibilidad que el verso posiblemente a veces impide, ¿no? Por un lado, por hablar de la cuestión formal, yo pienso que el ritmo que ofrece una composición en prosa es distinto al que ofrece una composición en verso. Entonces a mí me interesaba esa violencia. O sea, yo quería plasmar cierta agresividad con los textos, con algunos de ellos. Yo quería cortar con ellos un poco, ¿no? O sea, que funcionaran un poco como una cuchilla en ese sentido, que hubiera una violencia. Precisamente esto que comentas del desplazamiento, ¿no? O sea, en la violencia hay eso también, un desplazamiento, un peso, un tú también, una manera de tocar, sí, así. Y, a ver, dijiste muchas cosas, voy a reordenarme. El poema que traías de Pizarnik, ahora mismo no lo recordaba, ¿no? Pero es un poco esto que comentaba de que la prosa poética ofrece un ritmo que al final supongo que es ineludible, ¿no? Que haya similitudes en ese sentido. Lo que comentabas de funcionar así como a destajo, ¿no? Es eso, lo que comentaba antes. Y en el tema de la familia es precisamente a través de la agresividad, de la violencia, marcar la distancia, pero marcar también lo que comentaba antes, ¿no? Y en este poema que mencionabas, el de que la familia es un espejo deformante, ¿no? Sí, está de alguna manera esa dualidad entre un espejo que se supone que te tiene que mostrar tu rostro, pero te está deformando, ¿no? O sea, a mí este texto
lo escribí a partir de la película de Alexander Sokurov, la de Madre e Hijo, que a mí me gustó mucho y me impactó, ¿no? Por cómo las relaciones familiares se alteran y se desplazan. Entonces, eso me interesaba hacerlo, a través de un lenguaje violento. Cómo la madre deja de ser madre y el hijo se desprovee de esa naturaleza de hijo, y cómo eso se hace a través de los cuerpos, porque en todo momento, en la película por lo menos, en todo momento está presente el tacto, ¿no? El hijo cuando levanta a la madre, y muchas veces está esa concepción cultural de la madre es la que protege a sus hijos, pero en la película era al revés, y a mí eso me llamaba la atención. Luego también en la película, las lentes que utiliza Sokurov distorsionan la imagen, que era de alguna manera la manera en que yo leí para mí, para crear el texto, cómo las relaciones que tienes con nosotros acaban deformándote a ti mismo y acabas siendo una máscara, ¿no? Como al final eres un muñeco, de alguna manera. O sea, un ser actante, eres pura acción, y al final eso es una pulsión animal también. No hay pensamiento racional, hay acción, ¿no? Y sí, creo que he recorrido tu discurso. Me cuesta gritar. Bueno, pues voy a seguir yo enlazando un poco con una cosa que acabas de mencionar, y es que, bueno, yo siguiendo con esa especie de máquina de rastrear dualidades o entidades complementarias, encuentro que hay dos palabras que aparecen reiteradas en el texto de manera muy notoria, ¿no? La primera es tocar, evidentemente, y les hace alusión al tacto, y la otra es devorar, ¿no? Hay una serie de personajes que devoran unos a otros, se devoran los animales se comen unos a otros, o sea, hay una devoración permanente que atraviesa el libro de manera transversal, y es un poco, no sé si antagónica o complementaria a esa idea del tacto, de la caricia, del acercamiento. Tú has mencionado a Madre e Hijo, Sokurov, y eso formaba parte de lo que te quería comentar ahora, que es que el tocar y el devorar, tú lo manifiestas en el libro a partir de dos referentes cinematográficos. Esto me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque generalmente los procesos de legitimación del sistema cultural apuntan a que alguien que quiere escribir poesía debe estar pendiente de la generación del 27 o de toda la tradición cultural, ¿no? En cambio, yo creo que hoy día es más interesante ver determinado cine, o incluso escuchar según qué música, o leer según qué cómics, para aprender técnicas y maneras de desplazar el sujeto y formas de escribir, y eso te puede aportar mucho más que estar atento a lo que la tradición literaria nos ofrece, ¿no? Pero bueno, eso al margen. Hablas de Madre e Hijo de Sokurov, que es una de las grandes películas sobre el tacto, bueno, tú ya lo has mencionado, esas escenas en las que en la película no pasa nada realmente, no es una madre enferma que está muriendo y el hijo la cuida, están en el campo, en un lugar, una especie de no lugar muy extraño. Han mencionado el uso de las lentes deformantes, pero me da la impresión de que hay un filtro, algo pasa con el color, y yo nunca he sabido muy bien cómo lo hace, pero es una especie como de cuadro, ¿no? Es una película muy pictórica, muy sugerente en ese sentido, y es una película donde realmente la fragilidad de esa vida que se extingue, amparada por el cuidado constante del hijo, es realmente pavorosa, conmovedora. Y luego, eso con lo que respecta al tocar. Y con lo que respecta al devorar, pues ni más ni menos que habla de Gritos y Susurros, de Ingmar Bergman, que es una de las grandes películas sobre la devoración, lo contrario del tocar, ¿no? También tiene que ver con la enfermedad, no sé si esto es casual, pero igual que en Sokurov hay una madre enferma, en Gritos y Susurros hay una hermana enferma que es cuidada por el resto de las hermanas. La enferma terminal, en un momento dado, pues pide a una de sus hermanas vivas que la toque, porque se está muriendo, o está ya muerta, no sé muy bien, es muy onírica, no sé muy bien, ahora no recuerdo bien, pero dice, por favor, tócame, y la hermana le dice, no me toques, porque yo estoy viva y tú estás muerta y me das asco, no te quiero tocar aunque sea mi hermana, ¿no? Y esto es muy duro y es una verdadera devoración, ¿no? O sea, las tres hermanas entre ellas se canibalizan, no
no sé, son lentes deformantes mutuas, ¿no? En una estructura familiar particularmente atroz. Entonces, bueno, me ha llamado la atención que esa ambivalencia entre el tocar y el devorar, que lo explicites así, cinematográficamente, y te quería preguntar, pues eso, ¿qué has querido conseguir centrándote en el tocar y en el devorar, si son dos gestos complementarios o contradictorios? Y también que nos hablaras un poco de una frase que a mí me encanta, que es la de tocar para crecer. Que, bueno, es un poco paradójica, o puede parecerlo, para mí no, pero me gustaría también que hablaras sobre esa frase. Bueno, por un lado, abordando la referencia cinematográfica, ¿no? En el tacto hay también algo de permanencia y de conservación del otro y de uno mismo, ¿no? Entonces, una de las imágenes que a mí en la cotidianidad del mundo, ¿no?, me gustan es cuando hay polvo en una superficie y tú pasas el dedo y el polvo se queda en el dedo, ¿no? Entonces, esa es un poco la imagen del tocar que tengo. Tú tocas algo y algo se queda en tu piel, exacto. Entonces, en el devorar tú te estás llenando de otra cosa. En la película de Bergman ellas se canibalizan a través del no, de la negación, del rechazo, del asco, que son emociones a través de las que nos relacionamos con los otros, ¿no? Y o sea, con esto quiero decir que el tacto no siempre es una caricia, sino también un golpe en el rostro. O sea, también es el shock, la vergüenza, el señalar distancia, ¿no? Tú estás ahí, yo estoy aquí, no te quiero cerca, ¿no? Y tener que asumir eso, como por ejemplo Agnes lo asume en gritos y susurros, de alguna manera, ya cuando su hermana sale gritando de allí rechazándola, ¿no? Entonces, supongo que una de las cosas que más me obsesionaban durante la escritura de este libro era la relación a través del no, a través del no te quiero, me das asco, me das vergüenza, no eres digno de mí. Eso era lo que me obsesionaba del libro también, o sea, de hacer algo de eso, ¿no? Y con lo de tocar y devorar, ¿no? O sea, cuando hablabas de las espirales, o sea, precisamente, ¿no? La intención de la forma es la del devorar el propio texto, que es, de nuevo volviendo al tema de la violencia, algo que yo buscaba. O sea, yo buscaba transmitir esa especie de violencia de la desaparición, del golpe abrupto, de evidenciar el no, quizá. O sea, era de hecho, uno de los títulos que había barajado era poner no en el título, no. Pero era como demasiado, ¿no? Breve, 2 letras, muy universales por otro lado, pero no sé, al final cambié. Había otra vibración ahí. Te quería preguntar también si has tenido en algún momento presente, bueno, no me lo ha parecido en el libro, pero sé que hay una cineasta que a ti me consta que te gusta, que es Naomi Kawase. Sí, eso también está por ahí, ¿verdad? Es una de las grandes cineastas del tacto, porque Naomi Kawase tiene 2 registros cinematográficos. Por un lado hace películas convencionales, una película con su historia, y luego tiene una especie como de diario íntimo, personal, que va desgranando a lo largo de los años. Lo hace con una cámara pequeña, son piezas de 40, 45 minutos en las que filma a su madre, que bueno, su abuela en realidad que la cuidó, filma a su hijo, filma pequeñas parcelas de su vida, ¿no? Y entonces va ritmando su vida a lo largo del tiempo con la cámara. Y la cámara siempre tiene la voluntad de tocar la realidad, ¿no? Siempre hay por ejemplo, una escena muy famosa de Katatsumoto y Caracol, que sé que te gusta. Ella filma a su abuela a través de un cristal, la va tocando la silueta de su abuela, así, y luego sale fuera y toca el rostro de su abuela, ¿no? Como con la idea de cerciorarse de que está ahí. La última película de Kawase es muy impresionante también en este sentido, se llama, bueno, en inglés es Still the Water, no sé cómo lo van a traducir aquí, Aguas Tranquilas,
yo lo traduciría como aquieta el agua, o amansa el agua, o paralízala, o algo así, ¿no? Y también tiene muchísimo que ver con esto, porque es la historia de una familia en la que la hija cuida de su madre enferma, que está muriendo, ¿no? O sea, es una atención, es una ars moriendi, un arte para la muerte, realmente acompañar a la persona que se va con todos sus gestos, generar una coreografía alrededor de esa voz y esa mirada que se apaga y que facilita el tránsito, que no sea doloroso y dejar que cada uno de los gestos de la persona que se va nos imprima para siempre, nos deje esa huella de tacto y de contacto, esa impregnación siamesa, porque alguien que se va se queda con esas imágenes. Bueno, te quería preguntar por Naomi Kawase, si hay alguna presencia subterránea, así. Sí, supongo que hay como diferentes capas, ¿no? Y de hecho, esa película también anda por aquí de alguna manera. No hice referencia directa, pero sí que está precisamente esa escena en la que, sobre todo esa, en la que ella sale de la casa y la va a tocar y luego lo que le dice la abuela, ¿no? De no me grabes que estoy muy fea. Es que, no sé, es como, no sé, la capacidad de conservación que tiene el cine a veces es fascinante, que era lo que a mí me gustaba tanto de esa película, que era como el pequeño retrato de esa fascinación inmediata por la cotidianidad táctil de las cosas, ¿no? Yo, no sé, es eso, y que muchas veces lo pienso y digo, si es que yo, la manera en que las cosas se me hacen reales es tocándolas, porque al final es la única certeza que tienes de que eso está ahí. Entonces es así. También nombrar, ¿no? Porque Kawase tiene otro corto que se llama algo así como la lista de las cosas que voy encontrando y me hacen feliz. Y entonces pues va con la cámara, encuentra una flor y dice, flor, ¿no? La toca con la palabra, con el nombre, ¿no? Pájaro, árbol, rama, insecto, caracol. Pero hacer eso es de alguna manera devorarlo también, porque lo haces con la boca. Sí, exacto, con la boca. Pero se parece un poco a Jonas Meca, ¿no? Sí, sí. Tiene bastante el tacto y en el sentido de la decoración. Entonces son complementarias. Sí. Yo creo que sí. O sea, son como dos... Sí. Son dos actividades, o por lo menos yo las veo así como que sirven para integrar. O sea, sí, es de esa manera, ¿no? Y pensando de nuevo en tocar a los muertos, el power que hay en la actualidad, y me incluyo en eso, ¿no? En vivir la muerte de una manera directa cuando de alguna manera estás implicado en ello, no lo quiero ver, no lo quiero tocar. No quiero que me pertenezca a eso, de alguna manera. No lo quiero en mi cuerpo de esa manera. Por lo menos yo quería explorar esa dimensión también de la renuencia, por decirlo así, porque no, o sea, hay como distintas dimensiones del no en ese sentido, hacia la muerte, que era una de las dimensiones del libro. En ese aspecto, eso, que no es asco, no sabes qué, pero es no lo quiero tocar, no me quiero acercar, no lo quiero dentro de mí. Sí. Y pensar desde el otro lado, que también era algo que quería hacer desde el libro, pensar desde el lado del que recibe el no, en el sentido, Agnes es la que recibe el no, y reflexionar desde ahí, ¿no? Cuando hay una ausencia de diálogo y lo que tienes es eso. Ausencia de diálogo, ausencia de acercamiento, ausencia de realidad. Es que ahora estaba mirando, justamente revisando las citas, y en todas las citas hay un no, en todas, absolutamente, en todas, y no hay muchas. Pero eso también marca, ¿no? El recorrido del libro, ¿no? Entonces yo la pregunta que había pensado tenía que ver, siguiendo con los referentes, ¿no? Posibles, en este caso Antonio ha citado más los cinematográficos. Yo quería que hablaras un poquito más de lo que son los artistas que aparecen, o Ana Mendieta, ¿no? En uno de los textos está con el trabajo con la sangre, ¿no? y un poco con la disolución del sujeto, ¿no? Ahí en ese texto, cómo juegas tú también en el texto con el nombre, que también se imbuye un poco a sí mismo, se recrea, ¿no? Ese nombre de Ana.
al principio has leído los textos sobre Chillida, sobre las esculturas de Chillida, que serían bastante, en realidad, contrapuestas al gesto de Mendieta, ¿no? Que es un gesto eminentemente físico y destructivo hacia adentro, y en el caso de Chillida posiblemente más hacia afuera. Y ahí en esos poemas la voz que habla parece oponer, ¿no?, esas esculturas de hierro y hormigón, ¿no?, de esos materiales tan macizos y tan sólidos, a la fragilidad de la carne y la piel, ¿no?, de quien está ahí constantemente también escamoteándose al hablar, ¿no?, en esos poemas que tú dices que proceden de una especie de sueño, ¿no?, o algo parecido. Pues nada, quería que nos comentaras un poco con esos referentes y también con las voces que atraviesan el poemario, que yo he detectado que hay como tres poetas, mujeres, o tres escritoras en este caso, que posiblemente para mí alimentan un poquito el libro también, que sería Clarice Lispector, claramente, ¿no?, que también sé que eres muy lectora de ella. También he visto Pizarnik, de algún modo, como ya te he dicho antes, y Blanca Varela también. He escuchado resonancias de las tres, ¿no?, que son muy distintas entre sí, pero que para mí también tienen algo en común, que sería algo así como una cierta experiencia de la desposesión o de la expropiación del lenguaje, ¿no?, y a la vez la búsqueda de reapropiárselo a través de una especie de gesto físico, ¿no?, que es lo que tú continuamente estás diciendo también, con lo cual creo que sí que tiene un sentido. Entonces, en todos estos referentes que van atravesando el libro, hay de alguna manera eso, ¿no?, el trabajo con la materia, con el movimiento, con lo físico, con lo que sea el cuerpo, ¿no?, con las palabras o en las palabras, o violentando así las palabras o tensándolas así para que sean, ¿no?, como has dicho, ¿no? La pregunta iba un poco por ahí, ¿no? ¿Por qué elegiste a estos artistas y cómo decidiste trasladarlo, y si estas voces, un poco sustrato, están... O sea, en cuanto a las influencias, yo la verdad es que no sabría decirlo porque no es consciente, entonces Claro. sí que puedo detectar, luego si me distancio, ¿no?, digo, ¿qué puede haber aquí? Así, siendo otra persona, ¿qué puedo ver? Y algunas de las referencias sí que las puedo reconocer porque eran lecturas que estaba llevando en el momento, o en el caso de Mendieta, trabajándola, leyendo sus textos, viendo su obra gráfica. Y en el caso de Chillida, pues era lo que comenté antes, ¿no? Digamos que varios de los textos del libro se articulan en torno a sueños que tuve una época. No soy una persona que lleve un diario de sueños, ni que me guste decir, mi fuente primordial a la hora de escribir es lo onírico, porque no. O sea, simplemente algo me estaba llevando hacia ese camino, ¿no? Entonces, ese algo yo creo que era una historia. Y a través de los textos y también de la forma, otra de las intenciones que tenía yo a la hora de elegir la prosa poética era escribir historias. O sea, yo quería contar historias compactadas, de alguna manera. Entonces, jugar con la narración poética, de alguna manera, como una fotografía, un pequeño destello de una imagen, ¿no? Como eso está ahí. Y la manera en que todo eso dialoga, esto que decías de los desplazamientos, de los huecos que también dejan lenguajes, yo creo que por mi parte esa búsqueda de dibujar o de plasmar lo que de una manera evidente no está. O sea, construir a partir del vacío era un poco la idea o sea, la búsqueda que yo
que yo inicié, construir a partir de un hueco. De un hueco y de la prehistoria del hueco. O sea, de la violencia primitiva que hay antes del hueco. Era eso. A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención en el libro, que es ese espacio. Habéis aludido las dos a esa realidad, aplicándola como a diferentes campos, ¿no? Pero sí que hay... El libro es una especie de enorme lienzo, una sucesión de lienzos abiertos a la metamorfosis, ¿no? Abiertos a cosas que cambian, en el sentido de que hay estrategias para dislocar o diluir el yo en realidades, eso, líquidas, cambiantes, nómadas, transhumantes, ¿no? Hay como una explosión, por así decirlo, de devenires vegetales, de devenires animales, de microfisuras, de cosas que se dan. Hay un explorar por otro lado, el hueco, el intersticio. El intersticio a lo mejor entre palabra y palabra, o entre sensación y pensamiento, o entre lo posible y lo imposible, lo decible y lo indecible, entre la piel y el mundo, ¿no? Hay un baile constante en esa suspensión, en ese hueco suspendido, en ese presentimiento que es presencia y que a veces no acierta a formularse o a decirse, ¿no? Es como si el yo se fragilizara, el yo y la voz que dice se fragilizara en esa telaraña de fuerzas tensionadas, aporéticas, voraces, y como si, digamos, la palabra fuera un cuerpo tembloroso, el fiel de la balanza, ¿no? Que buscar un equilibrio en esa marea vertiginosa. Bueno, junto a ese dispositivo de dislocación del sujeto, que se explicita, por ejemplo, en poemas como Creación de un yo equivocado, encontramos otras cosas, como puede ser, por ejemplo, en un momento dado aparece tu nombre. O sea, el sujeto por un lado parece que se tambalea, pero luego lo reafirma diciendo Ruth, que es un nombre que brota como una invocación bíblica, o sea, con toda la solidez que eso tiene, ¿no? Entonces, la posible pregunta era qué es lo que se activa en esa aparente contradicción entre la disolución del sujeto y la reafirmación imperativa, el imperativo divino de tu nombre o de la Ruth bíblica, que se activa en esa contradicción, en esa adicción de un yo a la contra, o en esa adicción contra el yo. Vaya pregunta más. Espantosa, perdona. Dios. Como antes dijiste, nombrar también es tocar y nombrar es devorar lo nombrado, ¿no? Entonces, también es una forma de despojamiento. Entonces, cuando escribes el nombre, de alguna manera te estás despojando de esa identidad, o por lo menos yo lo veía así, de manera que Ruth puede ser cualquier Ruth, igual que ahí puede haber escrito agua, cualquier palabra, al final es un signo, y lo que hay debajo del signo es quizás un concepto vacío, no lo sabemos todavía, estamos trabajando en eso todavía, ¿no? Entonces, es un poco el ejercicio que hay también en el texto de las Anas, ¿no? O sea, ha habido gente que me ha preguntado, ¿pero quién es Ana? Y yo, son muchas Anas. O sea, es que no es solo una Ana. Cada una devora a la otra, ¿no? Y además Ana se desdobla, se bifurca, ¿no? De repente son dos Anas y luego tres. Igual que Clara, y Clara al final son varias Claras. Y igual que en el sueño del casamiento, te casas en 3 lugares y lo que luego son 4, digamos. O sea, quiere decir, hay una bilocación o trilocación, una multiplicación de espacios. Eso pasa que son mucho en los espacios oníricos, sueños. espacio-mentales, y que son realidades del nombre, ¿no? O sea, hay una tendencia a la proliferación, a la bifurcación y a la multiplicidad, muy poliédrico. Entonces, sí, hay quizá esa tendencia a la despropiación de uno mismo, ¿no? En 1000 lugares, y en 1000 lugares uno no es siempre el mismo. Igual que uno no recibe siempre los mismos nombres. Entonces, en la manera de, es eso, ¿no? Un nombre escrito y cómo cobra realidad en la pronunciación, en la palabra hablada.
y cómo eso también es... Y además mencionas a Ana primero con mayúscula y luego Ana le quitas la mayúscula, es con minúscula. O sea, hay una jerarquización. Sí, Ana va desapareciendo en ese sentido, ¿no? Claro. Como el nombre propio y al final un nombre común, una Ana que puede ser cualquier Ana. Que esa era... Las tres Anas al final quizás son la misma Ana, desdoblada, triplicada y violenta, ¿no? Agresiva, golpe siempre. Ana que es golpe hacia Ana, y es retórica, ¿no? De Ana. Así como es una manera también de hacer un árbol genealógico a través de uno mismo, en ese sentido, ¿no? Por eso, en el texto en el que pongo mi nombre, que será el de millones de personas en el mundo, ¿no? Que jugaba un poco con eso, no es un nombre especialmente de los más comunes, como por ejemplo Ana, sí es un nombre muy común, pero quería jugar con eso, ¿no? Como al final los nombres se repiten, las identidades pueden repetirse también. Con la magia que puede ser la pronunciación de una palabra, dices agua, agua, Ruth, y no sabes quién está ahí, ¿no? O sea, pueden ser cualquier Ruth que hay ahí, o cualquier relación que Ruth tiene con las personas que tienen el nombre en el texto. En ese caso yo utilicé referencias personales, pero eso no, o sea, no pienso que sea importante, simplemente como un asidero para mí, ¿no? O sea, lo veo como yo voy en una barca, me lleva la corriente y el asidero es el nombre y me agarro a algo para que no me lleve el agua. Otra persona puede sustituir esos nombres por el suyo y el de personas que conozca, y son eso, ¿no? Los asideros, al final. También puede ser como un experimento, ¿no? Cada acto de nombrar en sí es único y experimental, a ver qué pasa, ¿no? con ese decir el nombre en ese momento, ¿no? Igual más en el proceso de la creación, a la hora de escribir, ¿no? Sí, un desencadenante de algo también, sí. Como cuando dices, interpelas a alguien y dices, atención, cuidado, sí. Y desemboca en una acción. Un negativo. Exactamente. Que produce efectos. O sea, buscaba eso, ¿no? Como la cuestión mágica que también hay detrás de eso, del nombramiento, de la dicción, de la evocación, de tú, y eres real de repente, eres tú y estás ahí. Puedes eso, construirlo a través de un texto. De alguna manera era una obsesión. Yo ya sabía, no va a aparecer nadie ahí, aunque escriba esto y aunque luego lo lea, sé que no va a aparecer, pero eso era lo que yo buscaba, ¿no? Que no apareciera nadie al final, se vivencia algo ahí, no aparece nadie aunque lo llames. Y eso es también. Bueno, yo lo último que te quiero preguntar tiene que ver con dos cosas que en realidad van en la misma dirección, ¿no? El tema de cómo te reapropias tú, por un lado, del sueño de Dante y Beatriz, ¿no? O el sueño o no sueño, ¿no? El personaje de Beatriz inventado, creado, o real, o ficticio, nombrado, en este caso por Dante. En los últimos poemas del libro hay como 7 poemas que son el mismo, que están en la misma serie, en los que se reelabora este sueño y que justamente, has hablado del despojamiento, pues uno de ellos, o uno de los títulos es despojarse de la realidad para concebir la existencia, ¿no? Despojarse de la realidad, además, para concebir la existencia. Entonces, esta reapropiación que tú haces en el poema de este sueño de Dante, en realidad tiene como muchas ramificaciones, ¿no? Hay como una pregunta sobre lo que es el sueño, sobre lo que es la realidad ahí. Por otro lado, está continuamente, vas jugando al juego de las hipótesis, ¿no? Encabalgadas entre sí, ¿no? Al juego de la hipótesis, un poco del como sí o el sí esto pasara,